Buenas, bueno, estamos por empezar este espacio. Eh, la verdad es que estamos súper encantados de contar con Faro Digital aquí en el FITS. Así que, bueno, mientras se va sumando la gente, vamos a presentar un poquito en el espacio. Quienes estén ahí saben que a la derecha de la pantalla, donde dice sesión y chat, van a poder dejar sus comentarios, sus preguntas a lo largo de toda esta charla que se titula ¿Verdadero o falso? Las claves para no caer en campañas de desinformación. Y voy a presentar un poco a quienes exponen hoy. Tenemos a Nahuel Asinsten, es licenciado en psicología, investiga temas de ciudadanía, alfabetización digital, inclusión digital como docente, tallerista y capacitador. Y Malena Sartoreto, que es estudiante de psicología, tallerista en arte y recreación para niños, niñas y adolescentes, acompañante terapéutica y trabaja en Faro Digital. Ahora nos van a contar un poquito de que, mientras se va sumando la gente, de qué se trata la charla. Y recuerden, pueden ahí usar donde dice sesión y chat, el chat para hacer todas sus preguntas y consultas. Así que sean muy bienvenidos, las y los dejo con Malena y Nahuel. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Como les decía Clementina, tenemos abierto el chat. Realmente la intención es estar aquí compartiendo con ustedes, poder compartir este encuentro, este ratito para poder reflexionar todos juntos, todas juntas, pero verdaderamente los invitamos a comentarnos en el chat sus dudas, sus preguntas. Realmente, bueno, es un sello distintivo verdaderamente de nuestra organización poder pensar en una participación activa de parte también de quien está del otro lado escuchando. Así que en ese sentido, bueno, les damos la bienvenida, los saludamos y nos vamos, ahí nos están saludando por el chat. Buenas tardes, por supuesto, y bienvenidos. Así que, bueno, podemos ir dando comienzo. Nahue, si querés, Nahue va a estar compartiendo una presentación, también los invito. Creo que si hacen doble clic en la pantalla de la presentación también la pueden ver más grande. Vamos a estar compartiéndoles en ese sentido. Y mientras tanto les puedo ir contando quiénes somos. Ahí nos saludan desde México. Bueno, lo importante y lo fundamental de la virtualidad, ¿verdad? Que las fronteras en ese sentido se hacen más cortas y estamos un poquito más cerca todos y todas. Como les contábamos, somos de Faro Digital, tanto Nahuel como yo, mi nombre es Malena. Y bueno, desde Faro Digital, la verdad que es una organización que se distingue para poder pensar los entornos digitales en torno ya pensando una ciudadanía digital, ¿no? Salir y salir de la idea de ser meros usuarios y usuarias, y sí pensarnos y reflexionar como ciudadanos y como ciudadanas, y en ese sentido también nos lleva a preguntarnos y a reflexionar sobre estos entornos en los que transitamos diariamente, pensarlos como de una forma más reflexiva, más creativa, de una manera más crítica. Verdaderamente es un desafío y es por eso también que nos trae el día de hoy a pensar de esa forma también cómo nos informamos y, por supuesto, cómo nos desinformamos. Y en ese sentido vamos a compartir con ustedes algunas herramientas para poder pensar la desinformación, pensar la forma en que nos informamos, una forma también de poder seguir reflexionando cómo transitamos en estos entornos digitales de una manera más reflexiva. El día de hoy, bueno, les vamos a estar acompañando este ratito para pensar las claves para no caer en la desinformación. Así que ahora Nahue les va a contar un poquito más. Yo voy a estar acompañándolos y también leyéndolos y leyéndolas también a través del chat. Bueno, Male, buenas tardes, acá desde Buenos Aires, Argentina. Un gusto estar por aquí. Bienvenidos, bienvenidas. La idea de hoy es justamente, ¿no?, que podamos profundizar en algunas cuestiones que hacen a la desinformación como un fenómeno complejo, ¿no? Como un fenómeno que tiene múltiples aristas. Vamos a ver qué caracteriza justamente a la desinformación y por qué no hablamos solamente de noticias falsas. Quizás es un término con el que están más familiarizadas, el de fake news, el de noticias falsas. Veremos que es un poco más complejo, ¿no? Justamente la idea es que podamos ver por qué hablamos de desinformación como un fenómeno multideterminado, cuáles son las claves, qué es lo que interviene, qué procesos intervienen en el circuito de la desinformación para que podamos ser ciudadanos y ciudadanas digitales con una mirada mucho más reflexiva, más crítica de este fenómeno tan complejo que no es
únicamente propio de la era digital. Entonces, nos gustaría preguntarles vía chat, si quieren contarnos, ¿cómo se informan habitualmente, ¿no? Y acá hablamos de información en una perspectiva más amplia, no solamente del consumo de noticias, también puede ser el consumo de contenidos, puede ser el consumo de intereses, ¿no? ¿Cómo lo realizan habitualmente? Por supuesto, como dice Malé, la idea es que nos cuenten a través del chat. Está bueno para... Ahí les reproduje la pregunta, también digo, ¿cómo se informan? En ese sentido pensamos las diferentes formas en que nos informamos, van ustedes en busca de esa información les llega, utilizan, como nos cuenta Cris, a través del chat, redes sociales y portales digitales. Bueno, si utilizan redes sociales, ¿cuáles utilizan, verdad? Sabemos que las redes sociales en ese sentido son de una gran diversidad y quizás tenemos estrategias para utilizar algunas para informarnos y otras quizás no tanto. Está bueno saber esto que decías, Male, ¿no? ¿Qué pasa con la forma en que nos informamos actualmente? A partir del boom, del estallido del ecosistema digital, de la utilización de redes sociales, hay algo de la lectura de medios, de la lectura de noticias, que ha cambiado, ¿no? Hacemos cada vez más una lectura que es accidental o incidental, no siempre es una lectura que vamos hacia ella, no siempre es una lectura buscada, como quizás antes era, bueno, compro el diario, abro el diario, leo, no todas las noticias. Hoy, ¿qué sucede? Navegamos por redes sociales y nos topamos con información, nos topamos con contenidos, nos topamos con noticias que en ocasiones llaman nuestra atención, bien, e ingresamos. Entonces, está bueno también ver cómo ha cambiado en este sentido el circuito de la información. Con respecto a las redes sociales, siempre el ganador es Twitter en ese sentido, así que nos cuentan que utilizan Twitter principalmente, pero también a través de medios tradicionales, también utilizan boletines, artículos científicos, nos cuentan información que ha sido verificada y nos aclaran. Para informarme también buscan la fuente original de entidades correspondientes, ¿no? Reglamentación de gobiernos, ir a la página de los gobiernos, pero sin embargo es difícil poder navegar esa información y no está tan fácil para el consumo de la mayoría. Muy interesante ese aporte, muchas gracias. Totalmente, también eso es algo que siempre decimos, sobre todo en relación a la pandemia, al contexto que nos toca atravesar hoy. Está muy bueno poder ir a buscar información oficial, referentes en las temáticas, ¿no? Para poder cerciorarnos de que ese contenido que estamos consumiendo sea verídico, no esté desinformando, no apele demasiado a algunas cuestiones que vamos a ver, que tienen que ver con los sesgos. Acá también comentan, ¿no? Es diferente que te llegue información a ir a buscarla, falta más información sobre buscar y no consumir lo que te llega, sin duda, pero ahí hay algo que tiene mucho que ver con cómo funciona hoy por hoy el ecosistema digital, ¿no? Entonces ahí el desafío también es, bueno, cuando nos llega esa información, más allá de lo que querramos ir a buscar, esa búsqueda activa de contenidos, bueno, ¿qué pasa con eso que nos llega? ¿Qué mirada crítica tomamos? Y acá también la pregunta es el reverso, ¿no? Bueno, ¿cómo nos informamos? Nos fueron contando redes sociales, medios tradicionales. ¿Qué pasa con la desinformación? ¿Cómo creen, qué les parece, cómo consideran que hay una instancia en la cual nos desinformamos? ¿Cómo podría ser este proceso de la desinformación? Vamos a ver ahora también qué caracteriza, pero ¿qué consideran? ¿En qué instancias nos topamos o nos encontramos con la desinformación? Y es una pregunta interesante esta que haces, ¿no? También en los comentarios que nos fueron dejando a través de cómo hay una búsqueda muy activa de parte, por lo menos, de las personas que también están interesadas justamente en analizar y por algo están aquí, pero sí hay una búsqueda activa de poder informarse cada vez de manera más veraz, de una mejor manera, pero sí es interesante preguntar entonces, ¿cómo es que nos desinformamos, no? ¿Cómo es que todos y todas, de alguna manera, del día, en algún momento de nuestras vidas caemos en la desinformación? Y acá nos hablan del famosillo sesgo de la confirmación, del cual vamos a hablar, por supuesto, en unos minutos. Así que, bueno, muy interesante, ¿no? Lo que va surgiendo, algo de lo propio, algo de
¿no? El sesgo. Y acá nos dicen, perdón, Nahue, ya te dejo, muchas veces familiares y amigos comparten informes y no dan la fuente. Bueno, vamos a ver que hay distintos modos de desinformarnos y acá no hablamos solamente de fake news porque hablamos de un fenómeno, como decíamos antes, más complejo, que no se reduce solamente al binomio verdadero-falso, ¿no? Es bastante más profundo porque puede haber muchas ocasiones en las cuales haya contenidos que no son falsos, pero, por ejemplo, tengan un titular exagerado o engañoso. Bien, un titular que no tenga tanto que ver con lo que luego se desarrolla en el cuerpo o en el contenido de esa noticia, de ese material, de esa información. Bien, puede pasar incluso que venga de la mano de una foto, de un video editado, descontextualizado. Vivimos en una era en la cual la imagen, el video, lo iconográfico tiene mucha, mucha pertinencia, ¿no? Entonces, al ver un video, al ver una foto, seguramente ahí vaya nuestra atención mucho más que a un texto, que a una bajada, que a un desarrollo, a un párrafo. Entonces, un titular exagerado, un titular engañoso, un titular que esté desconectado del contenido de la noticia. Esto muchas veces nos pasa y vamos a ver luego algunos ejemplos, ¿no? Una foto editada o descontextualizada, también pensamos a veces que siempre las fotos están editadas, cuando lo cierto es que es mucho más fácil descontextualizar una imagen o un video que editarla. Es mucho más sencillo para el circuito de la comunicación utilizar imágenes o videos que estén fuera de contexto porque es mucho más rápido y es mucho más barato. Bien, también obviamente la conjunción de ambas cuestiones es si yo solamente miro el título, si yo solamente miro la imagen, miro el video que acompaña ese contenido, seguramente me esté perdiendo de algunos elementos, ¿no? Y acá no decimos que sea falso necesariamente. Sí decimos que desinforma un título exagerado, un título engañoso, porque justamente si solamente leí ese título, si recibí, como acá decía Chris en el chat, recibo un WhatsApp, ¿no? Con un link de una noticia, suelo ver una previsualización con un recuadrito pequeño con una imagen, con una línea o dos líneas del título y 2 o 3 líneas de una bajada. ¿Qué pasa? Si simplemente me quedo con ese título, me quedo con esa imagen, bueno, quizás lo reenvío, quizás no llegó al punto como dicen acá de la verificación de la fuente, me quedé en el título. Obviamente también el tema de la fuente es muy importante, ¿no? Y acá siempre decimos cuando trabajamos con adolescentes que vemos que hay mucha dificultad para diferenciar lo que es una fuente, lo que es un autor, lo que es un portal, qué implica una fuente reconocida, como decían más arriba, ¿no? ¿Quiénes son fuentes válidas? ¿Quiénes son fuentes oficiales? Entonces, es importante también poder traer esto. Y que haya una fuente citada no necesariamente implica que esa fuente sea válida, que sea reconocida, que sea una fuente que da información de calidad. Por otro lado, también el humor y la parodia son cuestiones en las cuales nos podemos, ¿no? Caer en un lugar en el cual los contenidos nos desinformen. ¿Qué sucede con el humor, con las parodias? Es muy necesario estar muy, muy en contexto de los temas para poder interpretar un meme, un sticker, un GIF, un chiste, una cadena. No, hay distintos ejemplos, incluso en Argentina siempre decimos que tenemos una tradición muy fuerte de humor político en la prensa escrita, también en la radio. Entonces, acá, para poder estar bien atentos y atentas de que un contenido es humor o es una parodia, hay que conocer del tema del que se está hablando. O quizás conozco el tema, pero estoy escuchando ese programa de radio o estoy leyendo esa columna, esa noticia, mientras hago otra cosa. Esto es muy habitual, ¿no? Nos informamos mientras navegamos en redes, mientras quizás escuchamos música o conversamos con amistades por redes sociales, ¿sí? No es simplemente la acción de informarse, de abrir el diario, de sentarse en la mesa con el diario. Solemos consumir contenidos a la par de otras acciones, ¿no? Y esto también afecta nuestra capacidad de atención y de mirada crítica y de reflexión, ¿no? Que también, por supuesto, tiene que ver con el siguiente punto. ¿Qué pasa con las opiniones, ¿no? ¿Qué pasa si yo leo una columna de opinión en la cual se da por hecho algo que en realidad era una opinión subjetiva, ¿no? Y acá está perfecto, la columna de opinión, las cuestiones donde la subjetividad se cuela, pero hay que tener en cuenta que una columna de opinión plantea una visión de una persona o de un grupo de personas que escriben sobre un tema, sobre un hecho, sobre algo que aconteció. Quizás
¿no? Puede pasar que, de vuelta, en este contexto de multicanalidad, de mucha información circulando, tomemos algo que está planteado como una opinión y le demos una entidad de veracidad, una entidad de ser un hecho fáctico. Bueno, ahí también podemos caer, ¿no? En la desinformación. Por supuesto, otro tema que siempre insistimos mucho es el tema de la publicidad versus el contenido. La publicidad tiene un objetivo muy claro que es vender, ¿bien? La publicidad tiene un objetivo muy claro que viene de la mano de una inversión económica que puede ser de distintas maneras. Cuando buscamos algo en los buscadores tradicionales nos aparecen 7, 8, quizás un poquito menos, anuncios. Cuando buscamos una aplicación en los stores de nuestros teléfonos nos aparecen aplicaciones sugeridas, aplicaciones anunciadas, ¿bien? Y ahí es importante poder diferenciar, ¿no? Que la publicidad tiene un objetivo muy claro, que es vender. La información, bueno, tiene otros objetivos. Como decíamos antes, también qué pasa con las fuentes, qué pasa con las fuentes de información, dónde yo puedo ir a verificar esa info, ¿no? Eso es clave también. ¿Y qué pasa con los sitios, ¿no? ¿Qué pasa con ese sitio, con esa URL, con ese nombre de ese sitio? ¿De dónde viene? ¿Es un sitio, como decía más arriba, es un sitio oficial? ¿O es un sitio que quizás se dedica a otro tema y está hablando de salud, ¿no? O de economía? Un sitio de economía hablando de salud, un sitio de salud hablando de economía, bueno, también es interesante ver qué pasa con esos canales, ¿no? Y por último, desde ya también hay noticias que son completamente falsas, lo que llamaríamos fake news, ¿bien? Pero no siempre podemos caer en esta cuestión de decir, bueno, esto es una fake news, esto es una noticia falsa, porque aunque parezca, ¿no?, un poco complejo, es mucho más delicado, ¿no? Es mucho más profundo que simplemente decir si esto es verdadero o esto es falso, ¿no? Y ahí es donde entra nuestra reflexión crítica, donde entra nuestra posibilidad de revisar la información, de revisar qué se va activando, ¿no? Como decía más arriba de los sesgos. Vamos a ir sobre el final del taller a profundizar un poco en esta cuestión de los sesgos, que tiene que ver con nuestros vínculos, tiene que ver con nuestra burbuja de información y de contenido. Pero queremos invitarlas a que podamos hacer un brevísimo ejercicio de análisis de un contenido, ¿no? Nos encontramos ante una noticia de un portal llamado Noticias Hoy que dice: científicos del mundo dudan de la seguridad contra las vacunas, perdón, de la seguridad de las vacunas contra el COVID, ¿no? Según últimos estudios, gran parte de la comunidad científica duda de la seguridad de las diversas vacunas y recomienda no aplicárselas. Un estudio de la Universidad de Massachusetts demuestra que una porción de los científicos no creen en las vacunas y tampoco recomiendan su aplicación. Según revela dicho estudio, un 10% cree que hay poca información sobre las vacunas, un 15% que las vacunas son recientes y otro 10% que en un tiempo se sabrá más sobre sus particularidades. El estudio también muestra que un 95% cree que las vacunas ayudarán a terminar con el COVID y que seguramente su uso sea seguro y eficaz. Si tuviesen que analizar esta noticia, mirar en detalle esta noticia, ¿qué dirían? ¿Qué creen que es el punto clave a hacer un doble clic? ¿Qué les parece? Los invitamos, también lo comento porque hay personas que se sumaron en los últimos minutos a contarnos en ese sentido. Pueden hacer doble clic y ver la pantalla un poquito más grande. Tenemos un breve acá ejemplo, ¿no? Tenemos un título: científicos del mundo dudan. Y, por supuesto, bueno, ¿cuáles son las características o ustedes creen que llama la atención en ese sentido que estamos compartiendo aquí? Y acá nos comentan, parte de la comunidad no es el 10%, ¿no? Nos habla un poquito de cierto manejo de los porcentajes que hace la noticia. Muy interesante, decía vos, Nahue, que no podemos quedarnos en el mero hecho de lo falso o lo verdadero, como si existiesen en la realidad los blancos y los negros, cuando vemos verdad que no estamos aquí frente a una noticia falsa. Sin duda también, Male, es importante, ¿no? Acá como dicen, ¿no? Dice Chris, bueno, no menciona el nombre de los científicos, no dice cuántos son los científicos. Acá Andrea se menciona el 10%, bueno, el 10% de cuántas personas, ¿no? No hablamos de qué universidad, es la universidad que generó el estudio, más allá es la Universidad de Massachusetts. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese estudio? Yo quiero ver, ¿no? Como dice Malena acá, no dan el nombre, no dicen quiénes son quienes escriben este estudio. Por más que diga un nombre de una universidad, justamente como dice acá Rosa, ¿no? Habla de una universidad de prestigio, pero no sabemos dónde está, dónde podemos revisar esa publicación, qué paper
en qué revista científica estuvo publicado, ¿bien? Obviamente, esto apela a cuestiones que tienen que ver con nuestros usos, con nuestras costumbres, con nuestros usos digitales y con el contexto, ¿no? El contexto de la vacuna, de las vacunaciones, del COVID, de la pandemia. Es un momento en el cual hay mucha información dando vueltas, hay mucha desinformación también dando vueltas. Entonces acá seguramente si yo simplemente leo el título y leo la bajada, bueno, gran parte de la comunidad científica duda de la seguridad de las diversas vacunas. ¿Qué pasa? Es un problema, ¿no? Puede generar ahí una postura, una visión sobre las vacunas que me genere algún tipo de inconvenientes. Vamos a ver también qué pasa, ¿no? con estas noticias o con este tipo de contenidos que van generando de a poco una creencia en nuestro interior, ¿no? ¿Qué va pasando con estos contenidos? No es algo aislado, eso es importante que lo sepamos. La desinformación no va calando en cuestiones súper aisladas, sino que va de a poquito llenando, ¿no? ese vaso que en algún momento hay una gota que lo rebalsa, ¿bien? Ahora bien, ustedes dirán, ok, ¿por qué se produce la desinformación? Sabemos que la desinformación desde ya se puede producir con fines específicos, ¿bien? Con el objetivo de generar efectos políticos, efectos económicos y efectos sociales, desde ya. Pero también puede generarse con fines publicitarios, ¿no? Y también tiene que ver con cómo funciona justamente el ecosistema digital. ¿Alguna de ustedes han escuchado hablar del término clickbait? ¿Saben a qué se refiere? ¿Se les ocurre algún ejemplo para ilustrar? Nos responden, toman un comentario con respecto al por qué, ¿no? Y en ese con responsabilidad y la responsabilidad, ¿no? Surge acá la palabra de la responsabilidad con la confusión que podemos, bueno, que cuando nos preguntamos por qué se produce la desinformación, vemos objetivos muy claros, generar ciertos efectos, que también existen, ¿no? Comentan los famosos clickbait, ¿no? Digo, bueno, y que no sea 100%. Acá nos dan algunos Son titulares que son anzuelos. que encontraron. Totalmente, son anzuelos, ¿no? Acá, como dice Malena, no crees lo que encontraron en tal lugar y uno dice, bueno, necesito verlo, ¿no? Están redactados de tal forma en cual buscan que yo haga clic, que yo caiga en ese contenido. Acá sabemos que el clickbait tiene en ocasiones intereses publicitarios, ¿no? Intereses que tienen que ver con el modelo de negocios de los medios digitales, ¿no? Justamente como comenta Andrea acá, hacemos clic en ese contenido y una vez que salimos de la red social en la que estábamos navegando, vemos esa noticia que nos llamó la atención, ingresamos, vamos al portal y ahí quizás seguimos navegando, ¿no? Y nos pueden seguir mostrando publicidad. Hace unos años decíamos que el clickbait solía estar reservado a quizás portales o medios que eran en su mayoría contenidos que no tenían gran importancia, entre comillas, ¿no? O eran contenidos así que nos generaban curiosidad y que no eran algo que nos iba a determinar. Hoy por hoy, con la pandemia sobre todo, vemos que este tipo de titulares, esta forma de titular, está mucho más presente. Incluso en YouTube, por ejemplo, ¿no? Muchos youtubers titulan sus videos de forma tal que uno necesita ir a verlos, que necesite hacer clic, ¿no? Es un anzuelo, de la misma manera, exactamente. Entonces, es importante saber que es un fenómeno que tiene mucho que ver con este ecosistema digital en el que vivimos, ¿no? Con la forma en que el contenido circula, con la forma en que el contenido va apareciendo en las redes sociales. Entonces, es importante, ¿no? Saber que de vuelta, si yo hago clic porque hay algo que me llamó la atención, bueno, voy a estar obligado, obligada a leer con detenimiento esa noticia, porque puede pasar que ese clic me lleve a morder el anzuelo, pero ¿no? Después nos puede suceder algo similar a lo que veíamos en el ejemplo anterior, o un caso como este, ¿no? De un portal que se llama noticiaslocas.com y dice, murieron 3 personas luego de darse la vacuna contra el COVID. Alerta por la muerte de 3 personas, 2 en Francia y 1 en Dinamarca tras vacunarse contra el COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 generan gran preocupación en todo el mundo. Los estudios sobre su seguridad están en tela de juicio y las noticias suman alertas. Según informó la agencia de noticias IBI,
3 personas murieron luego de aplicarse la vacuna contra el nuevo coronavirus. Una joven enfermera de Dinamarca sufrió un accidente de auto 2 días después de la aplicación. Un médico francés tuvo un accidente doméstico y una anciana de la campiña francesa de 99 años sufrió un paro cardíaco 5 días después de inocularse. Hasta el momento, 3 millones de personas se vacunaron en Francia y 2 millones en Dinamarca. ¿Qué les parece? ¿Podríamos decir que este titular es un titular que tiene que ver con el clickbait? ¿Dónde estaría en esta noticia la desinformación? ¿No? Damos por hecho que hay una noticia Acá que nos desinforma, comenta. sin duda. El nombre del sitio ya es para dudar del contenido, quizás noticiaslocas.com no nos da cierta confianza para poder leer algún tema con respecto a la salud, ¿no? También nos dice la palabra luego de en vez de por la, ¿no? Por la vacuna, luego de la vacuna, totalmente. En YouTube hay videos que he visto con información que no es real, lo he comprobado, totalmente rosa, en ese sentido YouTube es una enorme plataforma y hay de todo, por supuesto, allí. Todo esto que preguntaba Andrea nos dice, sin duda, genera clic, por supuesto. Importante también, de vuelta, no es una noticia falsa. Exacto, como dice Chris, no murieron por la vacuna, ¿no? Como decían más arriba, sino que murieron luego de la vacuna. No hay en ningún lugar de esta información, de este contenido, una demostración de causalidad. No dice que murieron por efectos adversos de la vacunación, dice que murieron luego de. Pero si yo recibo esta noticia en un chat, en un grupo, en un mensaje privado, donde veo titular, murieron 3 personas luego de darse la vacuna contra el COVID. Hace 2 o 3 días había visto un mensaje que decía que gran parte de la comunidad científica dudaba de la seguridad de las vacunas. Y ahora recibo esto, ¿no? Y tengo turno para vacunarme en un par de días. Seguramente, ¿qué pasa? Hay algo que en mí genere, ¿no? Una duda, una inquietud, un interrogante. Bueno, ¿será cierto? ¿Esto puede pasar? Mirá si me pasa, si se murieron 3 personas en Francia, luego de vacunarse. Acá sabemos desde ya que la temática de las vacunas es algo que nos inquieta a todos y todas. Obviamente es un contexto hiper extraordinario, es un contexto en el cual es un momento muy delicado, pero estas noticias, por supuesto que contribuyen, ¿no? Como dice acá Andrea, contribuyen a este miedo, a estos interrogantes, a estas inquietudes respecto a la vacunación, porque está planteado de tal forma que es una sumatoria de cuestiones. Primero, la comunidad científica duda, después 3 personas murieron, y esto seguramente hayan visto últimamente, en las últimas semanas o en los últimos meses, en los medios de comunicación, en las redes sociales que consuman, seguramente hayan visto contenidos similares a esto, ¿no? Y decimos que no son cuestiones aisladas justamente por esto que aparece acá en el chat, ¿no? Muchísimas personas solamente leemos el titular y la bajada, ¿no? Y ese titular va generando algo en mí, va generando una sensación de esta intencionalidad que aparece, que puede ser publicitaria, que puede ser social, que puede ser política, que pueden entrelazarse las distintas intencionalidades. Obviamente no es una cuestión matemática, pero sí es importante saber que se va generando un sistema de creencias. Nos vamos generando un sistema de creencias a partir de la desinformación. Bien, obviamente sabemos que la desinformación también se puede producir sin intenciones específicas, se puede producir de forma accidental, ¿no? Y así es importante saber y comprender que la desinformación tiene 3 grandes procesos, ¿no? Un proceso de producción, un proceso de consumo y un proceso de difusión. En el proceso de producción de la desinformación es un poco más difícil intervenir como usuarios y usuarias, ¿bien? Pero sí podemos intervenir mucho más en el proceso de consumo y de difusión de la desinformación, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que yo puedo hacer, ¿no? Y lo que yo puedo hacer para frenar esa cadena, ¿no? Cómo puedo mirar críticamente, leer críticamente contenidos, cómo puedo discutir, debatir, problematizar con amigos o con amigas que me están compartiendo un contenido que quizás está desinformando, ¿no? Ahí está bueno poder empezar a pensar estas cuestiones. Obviamente la pregunta es, bueno, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué sobre todo consumimos y difundimos desinformación, ¿no? Más arriba
aparecía esta cuestión del sesgo de confirmación. Bueno, está muy estudiado que las personas queremos tener razón, que las personas queremos consumir contenidos que coincidan con lo que ya pensamos previamente, con contenidos que quizás hayamos visto en nuestras burbujas de información, con contenidos que me sean familiares, ¿no? Si yo sigo a determinadas personas, determinados medios, determinados portales, leo determinados newsletters, hay un sistema de creencias, ¿no?, que se va a ir estableciendo también. Obviamente, ¿no?, ahí también entra esta cuestión de los factores emocionales. Si estos contenidos que recibo, estas noticias, impactan sobre algún factor, sobre el miedo, sobre la angustia, sobre la ilusión, sobre la alegría, ¿no? Cuando nos dijeron, hay vacuna, seguramente compartimos, seguramente yo recibí ese mensaje y se lo mandé a Male. Dijo, mira Male, qué bueno que hay vacuna. Y quizás esa vacuna, esa noticia que decía, llegó la vacuna, era el anuncio de la primera parte de la fase 1 de investigación. Pero la consumo y la comparto. Es importante saber que estos sesgos, estos mecanismos funcionan de manera implícita. Los tenemos todos, todas en ese sentido, nos empujan a dar crédito a creencias de los cuales ya todos disponemos. Nos comentan en el chat, hay un tema en el ego también, del querer tener la razón. Sí, pero también nos empuja también implícitamente en el sentido de poder pensar y descartar aquella evidencia que no confirman creencias anteriores, ¿no? En ese sentido, ya tenemos un resultado en mente. Resultados en la mente, prestar más atención a aquella información que viene a confirmarla, ¿sí? O de aquello que nosotros ya tenemos. También esa información que se reproduce en nuestro entorno, ¿no? En nuestra burbuja, en lo que consumimos habitualmente, ¿no? Siempre decimos acá que un buen ejercicio para empezar a pinchar estas burbujas de información es poder leer, poder acceder a contenidos de personas que piensen distinto a mí, ¿no? De periodistas, de científicos, de científicas, de newsletters, portales, lo que sea, ¿no? Incluso en distintas redes sociales. ¿Por qué? Porque va a ser la mejor forma de poner a ejercitar nuestra mirada crítica, de no descartar una información simplemente porque dice lo contrario a mi pensamiento, ¿no? ¿Qué sucede en esta cuestión cuando el sesgo de confirmación se activa, que son sesgos cognitivos, ¿no?, que tienen que ver con cuestiones bastante más profundas? Se activa un factor emocional, ¿no? Toca ahí una fibra íntima, el miedo, la angustia. En este contexto de pandemia, el miedo y la angustia son moneda corriente, bien, no es ninguna novedad. Entonces, vacuna, comunidad científica que duda, murieron 3 personas, apela al miedo, a mi angustia, bueno, yo lo voy a compartir. Seguramente si había visto ya algún titular dando vueltas por las redes sociales, lo había recibido por algún grupo de amigos, de amistades, ¿no? ¿Qué pasa? Bajo la guardia, bajo la mirada crítica y no me detengo a pensar o a mirar en detalle que en realidad las 3 personas murieron luego de vacunarse, pero en ningún lado había una confirmación de que habían muerto por vacunarse, por ejemplo. O no me pongo a mirar críticamente los porcentajes que aparecen en la noticia. Me quedo con el título, me quedo con la imagen, me quedo con esto que sucede. Y decido compartirlo, por supuesto. Decido compartirlo a Male porque Male, no te puedo creer lo que está pasando. Necesito que lo veas. Entonces, ahí hay algo que es muy profundo. Y a la vez, si sumamos a esta cuestión una temática que tiene que ver con los sesgos sociales, es mucho más profundo, ¿no? Cuando esta información, cuando este contenido proviene, lo comparte una persona de mi entorno, alguien a quien por mis jerarquías, ¿no?, yo considero más creíble o muy creíble o creíble simplemente, porque, por ejemplo, digo, bueno, mi papá es médico, si me lo mandó él, debe estar chequeado, debe saber que es posta. Bueno, ¿qué sucede ahí? Bajamos más aún esa guardia. Es interesante para poder traer y en qué momento es que compartimos y estamos más propensos a bajar la guardia, a compartir. Es el momento de la cena, mientras leemos, la atención. Todos esos momentos del día están para que nosotros podamos vivir con esta voz
informativa, y esto que dice Nahue es muy importante, es interesantísimo. El sesgo para bien y para mal, tenemos en quién confiamos y con quién también bajamos la guardia cuando nos una información, ¿no? Entonces, en ese sentido, bajamos la guardia, quizás los mismos mecanismos tenemos otro momento para chequear la información. También está bueno contarles que hace 2 años hicimos una investigación trabajando con adolescentes en edad secundaria, entre 13 y 17 años, en la cual les preguntamos para ellos qué elementos eran los más importantes a la hora de recibir una noticia por una aplicación de mensajería en un grupo o en un chat privado, ¿no? Y nos decían que, bueno, que el título era importante, que la imagen que acompañaba la noticia era importante, y en tercer lugar estaba casi al mismo nivel de importancia el portal de donde venía esa noticia, o la página o el sitio web, y la persona que la enviaba, ¿no? Entonces ahí fue súper interesante ver qué pasaba, que para chicos y para chicas, la persona que les envía un contenido era muy relevante a la hora de evaluar la calidad de la información, ¿no? Y esto es algo que seguramente a todos y todas, en mayor o menor medida, en algunas temáticas o en otras, nos pase, ¿no? Va a tener que ver con esas jerarquías, como decíamos, con ese sesgo social que también se cuela en la posibilidad de reflexionar críticamente, ¿no? Entonces vemos acá un último ejemplo en el cual tenemos un mensaje de un chat privado, y acá, importante, veamos todo el entorno que rodea a este mensaje importante, ¿no? Tenemos un mensaje que dice, bueno, atención, tratamiento eficaz contra el coronavirus. Un estudio científico confirmó lo que muchos ya venían avisando. La ingesta diaria de jugo de pomelo mezclado con alcohol etílico en ayunas reduce drásticamente. Nahue, me parece. ¿Puede ser? Sí. Sí, bueno, ahora, ¿sí? Yo pensé que no estaba escuchando. No, Perfecto, sí. bueno, Leyendo podía todo el pasar. Bueno, voy de vuelta entonces. Un tratamiento eficaz contra el coronavirus, ¿no? Dice, un estudio científico confirmó lo que muchos ya venían avisando. La ingesta diaria de jugo de pomelo mezclado con alcohol etílico en ayunas reduce drásticamente las posibilidades de contagiarse COVID-19. La universidad a cargo del estudio publicó ayer el paper en una prestigiosa revista. Esto no lo vas a leer en los grandes medios porque no es negocio. Prefieren que los gobiernos gasten plata en vacunas para el negocio de los laboratorios. Reenvíalo para que más personas puedan cuidarse. ¿Qué interviene en este mensaje? Hay un montón de elementos. ¿Qué les parece? Eso mismo te iba a comentar, hay un montón de elementos, casi podemos decir que hemos llegado a la frutilla del postre, a la reina. Ahí nos pregunta, ¿qué creen que está detrás del pensamiento de una persona que envía algo así? Es una pregunta, de hecho, cuando llevamos estos talleres a las escuelas, solemos preguntarle a los chicos, ¿ustedes qué le responderían a Laura, no? Porque compartimos los mensajes también desde las mejores intenciones. Pero bueno, siguiendo con la pregunta y luego respondemos, esto nos es interesantísimo, acá nos va respondiendo. Que no creen en el gobierno, habla un poco de las conspiraciones, la fuente, ¿no? Me imagino que se refiere Camila, perdón. No, que yo creo que, ¿por qué decíamos la reina del postre? Déjame decirlo, Nahue, hemos llegado a la famosa serie del armado de una noticia falsa. En ese sentido, como nos dice Camila, no refiere a ninguna fuente, ¿no? Hablan de una lista, es un mensaje que está reenviado. Esto es muy importante, que podamos prestar atención, que las plataformas como WhatsApp, el reenviado muchas veces, para que nosotros también podamos disponer del conocimiento de si la persona es quien escribe ese mensaje o quien lo reenvía. También mal es clave. Mario, ¿no? La pregunta que hace Mario. Sí, decímela, bueno. También es clave, ¿no? Acá lo que en publicidad se llama un call to action, ¿no? Hay una llamada a la acción, un reenvíalo para que más personas puedan cuidarse. Hay una intención de involucrar a quien recibe ese contenido para que, si no lo reenvía, sepa que va a estar en sus manos, ¿no? Que hay alguien que no se va a poder cuidar, ¿no? Esto es interesante también, pensar qué pasa con cómo están escritos los mensajes.
¿no? ¿Alguien se detuvo a mirar cómo está agendada esta persona en el WhatsApp? En un contexto en el cual tenemos seguramente 500, 600, 700 mínimamente contactos en nuestros teléfonos, las personas que están agendadas solamente con un nombre de pila suelen ser, quizás, en muchos casos, personas cercanas, personas de nuestro entorno, ¿no? Entonces, por eso, como decía Male, muchas veces preguntamos qué le contestaríamos a Laura en este caso. Bueno, puede ser una persona cercana, una persona en quien yo confío por algún motivo, que yo conozco, ¿no? Que yo le doy un valor de verdad mayor al de otras personas. Acá leo el comentario que hace Hernán cuando dice: el que información con interés espurio o de tipo político, económico, el que la repita probablemente lo haga por el miedo. Y digo, traemos este comentario porque es interesante y nosotros hablamos de que la desinformación se basa en 3 procesos, ¿no? La difusión, que es interesante cuando nos preguntamos nosotros y nosotras, y quizá Laura está parada en el momento de la difusión, que como dice Hernán, gatillada por el miedo, en un tema como este que nos está atravesando todos y todas, el miedo y la desesperación, el mensaje, ¿no? La retransmitir. Sin duda, como decían ustedes, acá hay como una conjunción de distintas cuestiones. No aparece ni la universidad, ni la revista, ni el link, ni los científicos, ¿no? Habla de una intención de contactar a otras personas, de involucrar a otras personas, ¿no? Acá también siempre decimos que en la era digital es muy difícil que haya una primicia que no la pueda contrastar en ningún otro lado, que no la contraste en las redes sociales, que no la contraste en los medios tradicionales, en la televisión, en la radio, en los diarios online, ¿no? Si recibo algo por mensaje en un grupo, voy a las redes y no encuentro ninguna referencia, al ratito voy a los diarios, no reencuentro ninguna referencia, bueno, es ahí para dudar, ¿no? O incluso para poner una pausa y decir, ok, voy a verificar esta información antes de compartirla. Creo que es interesante pensar por este lado. Para cerrar, y no menos importante, alentamos a todos y todas a que puedan reportar en las plataformas aquellas publicaciones que desinforman, ¿no? Como decía Male, WhatsApp el último tiempo ha incorporado el reenviado muchas veces, incluso una lupita para poder verificar el enlace que acompaña un mensaje. Instagram ha agregado debajo de los contenidos que tienen que ver con el COVID, con las vacunas, enlaces a los ministerios de salud, enlaces a la OMS. Facebook y Twitter también han incorporado distintas herramientas para poder verificar un video, un contenido antes de compartirlo. Nos preguntan si lo hemos leído antes de compartirlo. Entonces, alentamos a que se puedan reportar, denunciar contenidos en las plataformas, porque la desinformación es algo que necesitamos cortar. Esa cadena la necesitamos cortar como usuarios y como usuarias de Internet. Así que, llegando al final de este evento, bienvenidas sean las inquietudes o interrogantes que tengan. Aprovecho también para recuperar un poco la pregunta que hacía Mario. Bueno, puede ser que esta persona que envía un mensaje así haya caído en todos estos sesgos, ¿no? En esta cuestión de la angustia, del miedo, de este interrogante que se le plantea, que venga de una creencia previa con relación a las vacunas, en relación a la pandemia en general, ¿no? Es pensar este fenómeno de forma compleja. Creo que es el gran desafío que tenemos de pensarnos como ciudadanos y ciudadanas digitales, en el cual podamos poner una pausa y hacer un clic, un doble clic en la reflexión crítica ante este fenómeno. Así que la idea de este breve encuentro era poder plantear algunas cuestiones referidas a la desinformación como este fenómeno complejo, poder mostrarles algunos ejemplos, los cuales nos podemos encontrar en las redes sociales, ¿no? En las plataformas, en los medios, para ver dónde ahí podríamos intervenir. Muchísimas gracias a todos y todas. Ahí pueden encontrar en la placa nuestra web, nuestras redes sociales. Así que, bueno, estaremos del otro lado.